En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día lunes 11 de noviembre del 2024. Estamos siguiendo el Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 17, versículo del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio nos habla de 3 temas importantes. En primer lugar, de nuestra actitud, digamos, ante los niños, y en otra ocasión se nos hizo el elogio de la infancia. En esta se nos advierte, mejor dicho, del mal que se le puede ocasionar, digamos, a un niño. Decía un santo que la práctica de la corrección fraterna también, que otro tema, tiene entrañas evangélicas, es una, digamos, prueba de sobrenatural, cariño y confianza. Y él dice que hay que agradecerle cuando la recibas, y no dejes de practicarla con quien convives. Por lo tanto, la fe es fiarse de Cristo, acogerlo, dejar que nos transforme, seguirlo sin reservas. Hace posible las cosas, digamos, humanamente imposibles, como decía el Papa Benedicto XVI. Digamos, el que usa los poderes que dispone en condiciones que arrastren a hacer el mal, también se hace culpable de escándalo, dice el Señor, y responsable del mal que directa o indirectamente ha favorecido a otras personas. Es importante que no vengan escándalos. Oiga bien, o es imposible, como ya lo dice el Señor, es imposible que no hayan escándalos. Pero dice el Señor: hay de aquel por quien vienen o los provoque. Se peca contra ti, dice el Señor, si peca tu hermano contra ti 7 veces al día, le perdonarás. Entonces, escandalizar, digamos, no es lo mismo que alborotar o extrañar, como a veces se entiende. La palabra griega usada por el evangelista fue escandalón, que significa
objeto que hace tropezar o resbalar, una piedra en el camino, digamos, o una cáscara de guineo en el piso, también nos puede hacer caer, para que vayamos entendiendo lo que el Señor quiere decir. Al niño hay que tenerle mucho respeto. Hay muchas leyes hoy que van en favor de la niñez por los maltratos que se le han dado a través del tiempo. Y hay aquel, dice el Señor, que de cualquier manera le inicie en el pecado, incitar a una menor de edad a pecar. Hoy es penado en nuestro país, pero hay siempre hombres, ¿verdad?, que se encargan de dañar la inocencia de estos niños y niñas en este caso. Pero Jesús le anuncia un castigo tremendo y lo hace con una imagen muy elocuente. Digamos que los que han ido a Tierra Santa dicen que todavía se ven piedras de molino antiguas en los mercados. Por lo tanto, introducir la piedra, digamos, en el escándalo y echarlo al agua, a la persona que comete el pecado, expresa también un castigo terrible. Por eso que Jesús utiliza también un lenguaje casi de humor negro. Se dice hoy, pobre de nosotros si dañamos a los niños, pobre de nosotros si les iniciamos en el pecado. Y hay muchas formas también de perjudicarlos. A veces les enseñamos a mentir. Oiga bien, decirle que no estoy cuando llega el cobrador a la casa. También les enseñamos a ambicionar, a veces a base de trampas, triunfar a costilla de lo que sea. Eso también va en esta línea. Triunfar injustamente por encima a veces de los demás, o dedicarse a menesteres que satisfagan, digamos, su ego, su vanidad. A veces vender droga, alcohol. Todas esas cosas son las que van perturbando también a aquel niño o niña inocente. En segundo lugar, nos habla también el Evangelio del perdón. Jesús nos pide que perdonemos tantas veces como sea necesario y aún en el mismo día. Si el otro está arrepentido, dice el Señor, aunque nos cueste el alma. Si tu hermano peca, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. El termómetro de la caridad, digamos, para un cristiano es la capacidad de perdonar. Y por último, la fe, más que una riqueza del entendimiento en sentido meramente humano, es un estado de ánimo, fruto de la experiencia de Dios, de poder obrar contando con su confianza. Por lo tanto, la fe es el principio de la verdadera vida. Dice San Ignacio de Antioquía que quien actúa con fe logra cosas asombrosas. Así lo expresa el Señor al decir, si tuviera fe como un granito de mostaza, le habría dicho a este árbol, arráncate y plántate en el mar, y lo habrías obedecido. Eso es así, hermanos y hermanas, que la palabra de Dios pues fortalezca nuestra vida de fe, nuestra vida de esperanza, nuestra vida de caridad. Esos son los tres componentes de nuestra vida. Cuando nos bautizamos, recibimos, ¿verdad? O somos equipados, por decir así,
con las 3 virtudes teologales, como es la fe, la esperanza y la caridad. Y a veces depende de cómo nosotros, nuestros padres, nos fueron enseñando el respeto, ¿verdad?, a las personas, comenzando desde los niños y terminando con los adultos. Toda persona se merece respeto, porque toda persona a partir del bautismo se convirtió en hijo e hija de Dios. Y por eso todos tenemos que tener respeto, ¿verdad? Incluso con nosotros mismos, porque tenemos la dignidad, ¿verdad?, de ser hijos de Dios, de ser hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios creador. Ánimo, mis hermanos, pongamos poco a poco en práctica estas enseñanzas del Señor, si es que todavía no las hemos puesto en práctica, para irnos corrigiendo poco a poco y ir caminando pues en la santidad que se nos pide como cristianos. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.